con toda la limitación física por mi vista, pero me he sentido en profunda meditación sobre algunos temas. Pensaba sobre la célebre frase de Juan el Bautista: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Qué tremendo ver a Juan el Bautista, un hombre que 3 veces el Señor lo pone como el más importante hombre de la historia, el más importante profeta. Este hombre, si sería profeta, uno mira la vida de Juan el Bautista y antes de nacer profetizó a Jesús como el Salvador. Indicó, porque saltó en el vientre de Elizabeth cuando se acercó María. Y Elizabeth da un tremendo testimonio acerca de esto. Luego no se habla mucho de relaciones entre ellos. Sin embargo, esa palabra es necesario que él crezca y yo mengüe. Esa palabra menguar. Es una persona que tiene que menguar es porque tiene un cuerpo, tiene una dimensión, tiene una altura y tiene que achicarse, mientras el Señor tiene que crecer. Es notable que Juan el Bautista, frente al problema de estar en Maqueronte, en la prisión de Maqueronte, él se había enfrentado a Herodes. Le dijo lo que estaba mal. Tenía una autoridad moral impresionante. Termina preso. Evidentemente se vestía como una persona, se vestía de cuero, un cinto de cuero, no decía ni siquiera en la Biblia si él tenía calzado. Lo más probable que andaba descalzo, comía miel silvestre y langostas, era su menú diario. Este hombre tenía que menguar, era lo que él decía, tenía que menguar. Y en el trayecto de su vida, allí en la cárcel, manda a preguntar al Señor, por medio de 2 de sus discípulos, si él era el Mesías o habría que esperar a otro. ¿Qué pasaba con aquel hombre que había anunciado con tanto vigor, con tanta fuerza, convencimiento, una pregunta de este tipo? Quizá llegó el momento que él decir sí, es necesario que yo mengüe, pero hasta aquí, Señor, todos tus milagros, todo tu poder, no me sacas de la cárcel. Porque ella estaba avisorando que su cuerpo iba a salir de la cárcel en 2 partes. Y quizá el temor lo hizo ver las cosas dramáticamente. Hasta acá, Señor. Hasta acá. Cuando los discípulos de Juan fueron a preguntarle al Señor, el Señor dijo: ved, los muertos resucitan, los ciegos ven, los cojos andan. Y no habló nada delante de ellos. Cuando ellos se van, el Señor elogia lo que era Juan el Bautista. Y dice algo increíble el Señor, algo impresionante. Juan era el más grande. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo entender estas relaciones? Mayor, menor, grande.
¿Qué quería decir el Señor con esto? Vamos a entrar, por ejemplo, si vemos a Moisés. Moisés, un hombre que hizo tantos milagros en Egipto, Mar Rojo, el desierto, dio de comer pan, carne, agua. El hombre más manso de la tierra un día, frente a tanta adversidad, ya que había sido hasta, se levantaron contra él sus hermanos, se levantó Coré, Datán, Abiram, tuvo tantas alternativas donde probaba el carácter de Moisés. Llegó el momento que Moisés, como si dijera, Señor, hasta aquí aguanto. Golpeó la piedra cuando el Señor le dijo que hablara en Cades. Eso lo sentenció. El Señor dijo, no vas a entrar a la tierra. Y así fue, no entró Moisés en la tierra. Igual Elías, profeta con un fervor impresionante. Si oraba que no lloviera, no llovía. Si oraba que lloviera, llovía. Cuando Dios hace el milagro de levantar el buey, el agua, las piedras, y él a través de Elías se mata a los profetas. ¿Qué pasó? Una mujer, Jezabel, lo amenaza y él huye. Dijo, hasta aquí llegué, quiero morirme, no quiero vivir más. Y Dios le tomó la palabra. Pareciera que estos hombres sí menguaban, porque Moisés, hombre manso, Elías, un hombre de poder, de oración, Juan, un hombre de una potencia de palabra. Hay que leer lo que él decía a los fariseos, saduceos, a las autoridades, al mismo rey. Pero llegaron, hasta aquí llegué, hasta aquí llegamos. También cuando menciona Juan al Señor, es necesario que Él crezca. ¿Cuál es la definición de crecer que se aplica a la vida del Señor? Filipenses es tan claro cuando se puede ver. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y se hizo hombre. Y podíamos agregar, no estimó el ser igual al hombre como cosa que aferrarse. Se despojó de sí mismo. Después sigue Filipenses, hasta la muerte. Y mismo allí en la muerte vemos que el Señor no estimó cosa a que aferrarse una muerte natural o normal entre los seres humanos. Estamos escuchando ahora las noticias del debate sobre el tema de la eutanasia. Se habla de los derechos humanos. El Señor no tuvo derechos humanos ni en su muerte. Cuando en Getsemaní se lo ve, el clamor del Señor tan inexplicable, para que el sudor se convierta en sangre, o se combine el sudor natural con la sangre. El sufrimiento, Satanás no lo dejó, lo acosó. El Señor no buscó la línea, la fácil. Cuando nosotros miramos, me gustan las matemáticas, porque las matemáticas es una ciencia perfecta. Y solo en Cristo se aplica la matemática, ¿no? Cuando uno mira las funciones continuas,
funciones continuas quiere decir algo, como si fuera arrastrar el lápiz sobre un papel en determinada línea sin que se corte, sin alteración. Bueno, la vida del Señor fue así, de principio a fin. Y fue increíble porque arranca de lo infinito, infinito en lo que es la magnitud de la deidad, y llegó a lo infinitesimal, más pequeño de lo que se redujo el Señor en su vida. Juan decía, es necesario que yo mengue, que Él crezca. Ese era el crecimiento del Señor. Despojarse de todos los derechos, aún en la muerte, y muerte de cruz, cuando la cruz era el peor de los finales de una persona. El Señor llegó a la cruz después de Getsemaní, después de ese sudor con sangre, los azotes. Era tal la extremidad física del Señor, lo exprimieron. El Señor se arrastraba llevando la cruz y se cae. No tenía ni fuerza, le sacaron hasta las fuerzas. Y cuando llega el Calvario, allí el soldado, ya no hablemos de los clavos, la espina, la corona de espina, hablemos del costado del Señor que se abre con la lanza y sale agua y sangre. Según la medicina, esto sucede con el extremo sufrimiento. El Señor le sacaron hasta la última gota de sangre, del líquido de su cuerpo, lo secaron en su fuerza, lo secaron en su sangre, ni una gota quedó en su cuerpo. Vuelvo al pasaje de Juan el Bautista, es necesario que Él crezca. Es por eso que maravillosamente San Pablo puede decir, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Jesús llevó al cielo no solamente las heridas por nuestro pecado. Pensaba que el domingo pasado murieron 3 infantes. Un hombre con un rifle mata a su mamá. Un papá mata a sus 2 niños y se suicida. Un hombre tira a la mujer por el balcón y luego se tira. Asesinan a un árbitro de fútbol. Aparece toda la Operación Océano, donde tantas violadores de menores, explotadores de menores, abusadores de menores. Y la gente le dio vuelta la cara a toda esta gente. Solo imaginémonos una cosa. ¿Cómo Dios no le iba a volver la cara al Señor? Cuando el Señor asumió el pecado de todos y cada uno de los criminales que mencioné y de nosotros como criminales, de una forma o de otra. Tremendo era el pecado que cayó sobre nuestro Señor. Tremendo, y eso lo llevó al cielo. Él no bajó su frente de la meta que tenía prefijada en el cielo mismo. Cumplió el objetivo divino de la salvación. Y eso, cuando nosotros comparamos esa palabra de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, que Él crezca. Y nosotros, para aplicarnos esto a nuestra propia vida, ¿qué significa si yo
hago cualquier servicio, porque Juan podía haber dicho, yo viví mi vida desprovista de todo lujo, de toda satisfacción y me dediqué a predicar la salvación. Y acá estoy en Maqueronte y me van a arrancar la cabeza. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor, que levante nuestro ego, ya tenemos nuestra recompensa. Cualquiera sea la función que tengamos frente a los hermanos, a la iglesia, cualquiera sea la función. Si hacemos algo para ser aplaudidos, ya tuvimos la recompensa. Menguar, ¿qué significa? Pasar desapercibido. Servir al Señor con quietud, a veces en oración y que nadie sepa. Nadie sepa todo lo que se ora, se ruega por hermanos y muchas veces allí está la victoria de las congregaciones. Es necesario que Él crezca. ¿Qué forma hay de que Él crezca y que yo mengüe? Respecto a menguar, me imagino una figura, una ilustración que es fácil de entender. Si saco un jabón de su envoltorio, me baño una y otra vez, se va desgastando el jabón. Está siendo útil, se va desgastando, hasta que queda desapercibido. No pasa, no se lo ve. El llamado del Señor es a eso, a que humanamente nosotros, con nuestra preparación, con nuestro conocimiento, con lo que hagamos, sea de tal forma para el Señor que pasemos desapercibidos. Dice la palabra: os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o diario y razonado. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué hago yo para ser visto? ¿Qué hago yo para trascender? No, eso no es menguar. Y crecer es aquella figura que hizo el Señor. Por eso se habla que se lo imite a Él. Se despojó de sí mismo. Asumió cada vez situaciones más adversas y pequeñas. Y eso es crecer, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Que cale en nuestra vida hondo el concepto de la necesidad de menguar y de la necesidad que sea Cristo el que aparezca en nuestra vida y que se cumpla ese propósito divino. Queridos, no llevaremos nada de aquí, más que aquello que ha servido para gloria del Señor.